Hola, bienvenidos. Somos estudiantes de Maestría en Administración de Negocios. Pertenecemos al equipo número 2 del curso de Estrategia Gerencial de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Nuestro equipo se encuentra conformado por Sandra Gabriel, Lisbeth Hernández, Anabela Hernández, Elmi Guzmán, Darcy González, Maite Guzmán y Vivian Godoy. Tendremos a bien dar a conocer un tema muy importante para las organizaciones de la actualidad, siendo las matrices F, EFI y matriz interna-externa. ¿Qué es la matriz EFI o evaluación de factores externos? La matriz es una herramienta de diagnóstico que permite realizar un estudio de campo, permitiendo identificar y evaluar los diferentes factores externos, oportunidades y amenazas que pueden influir con el crecimiento y expansión de una marca. ¿Para qué sirve? La formulación de esta matriz ayuda a diseñar y establecer estrategias que son capaces de aprovechar las oportunidades y minimizar los peligros externos. Permite que los estrategas resuman y evalúen información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Imaginemos que tenemos el caso de una pastelería donde deseamos lanzar una campaña publicitaria y deseamos conocer cómo se encuentra externamente la compañía con respecto a sus oportunidades y amenazas, tomando en cuenta los siguientes pasos. Hacer una lista de los factores externos clave identificados en el proceso de auditoría externa, teniendo en consideración tanto las oportunidades como las amenazas que afectan a la empresa y a la industria en donde opera. Primero listar las oportunidades y después las amenazas. Importante ser muy específico. Asignar a cada factor una ponderación que oscile entre 0, no importante, y 1, muy importante. La ponderación indica la relevancia que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria donde participa la empresa. A menudo las oportunidades reciben valores de ponderación más altos que las amenazas, pero a estas se les puede asignar una ponderación elevada si son especialmente severas o peligrosas. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual a 1. Asignar a cada factor una calificación de 1 a 4, donde 4 la respuesta es superior, 3 la respuesta está por encima del promedio, 2 la respuesta es promedio y 1 la respuesta es deficiente. Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa, por lo tanto, la calificación depende de la organización. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para determinar una puntuación ponderada. Sumar las puntuaciones ponderadas para cada variable, con el fin de determinar la puntuación ponderada total para la organización. ¿Cómo interpretarla? Sin importar el número de oportunidades o amenazas claves incluidas en una matriz F, la puntuación ponderada total más alta posible será para una organización con el número 4 y la más baja posible es de 1. La puntuación ponderada total promedio es de 2.5. Una puntuación ponderada total de 4 indica que la organización está respondiendo extraordinariamente bien a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa aprovechan de manera eficaz las oportunidades existentes y minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externas. La matriz EFI o evaluación de factores internos es una herramienta utilizada por las organizaciones para analizar la situación real de la empresa, factores que influyen negativa o positivamente en su crecimiento y sustentabilidad en el mercado. La matriz EFI es un instrumento extremadamente útil que permite entender la situación real de una empresa.
ayudando a comprender sus fortalezas y debilidades de forma clara. Con ello, tomar decisiones correctas sobre las estrategias a seguir. Continuando con el ejemplo de la pastelería, se van a tomar los siguientes pasos. Hacer una lista de los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría interna, incluyendo tanto fortalezas como debilidades. Primero mencionar las fortalezas y después las debilidades. Importante ser muy específico. Asignar a cada valor una ponderación que vaya entre 0 y 1. Asignar a cada factor una calificación de 1 a 4 para indicar si representa una debilidad importante, una debilidad menor, una fortaleza menor o una fortaleza importante. Observar que las fortalezas deben recibir una calificación de 3 o 4 y las debilidades una calificación de 1 o 2. Por tanto, las calificaciones están basadas en la empresa, mientras que las ponderaciones del paso número 2 se basan en la industria. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para determinar una puntuación ponderada a cada variable. Sumar las puntuaciones ponderadas por cada variable con el fin de determinar la puntuación ponderada total de la organización. ¿Cómo interpretarla? Sin importar cuántos factores incluyan en una matriz EFI, la puntuación ponderada total puede abarcar desde un número 1 hasta un máximo de 4, con una puntuación promedio de 2.5. Las puntuaciones ponderadas totales muy inferiores a 2.5 son características de organizaciones con grandes debilidades internas, mientras que las puntuaciones muy superiores a 2.5 indican una posición interna fuerte. Matriz interna-externa. La matriz interna-externa representa una herramienta para evaluar a una organización, tomando en cuenta tanto sus factores internos, fortalezas y debilidades, y sus factores externos, oportunidades y amenazas, cuantificando un índice que se pueda graficar y ubicar en uno de los cuadrantes de dicha matriz. La matriz interna-externa se basa en dos dimensiones clave: los puntajes totales ponderados de EFI en el eje X y los puntajes totales ponderados de F en el eje Y. ¿Cómo elaborarla? Considerar la matriz formada por 9 cuadrantes. A su vez, el eje X considera 3 puntajes considerados como débil de 1 a 1.99, promedio de 2 a 2.99 y sólido de 3 a 4. Y por el lado del eje Y, considerados como bajo de 1 a 1.99, medio de 2 a 2.99 y alto de 3 a 4. Estos puntajes se agrupan en 13 regiones importantes. La primera, denominada como estrategia de crecer y construir, identificada con el color amarillo. La número 2, estrategia de conservar y mantener, identificada con el color celeste. Y la estrategia número 3, cosechar o enajenar, identificada con el color verde. Se toma el puntaje del eje X extraído de EFI con un total de 2.76 y se sitúa en la sección promedio. Por el lado de F, con un total de 3.58, posicionado en la sección alta, en el cuadrante 1 y 2 respectivamente. Interpretación. Se ha ubicado en la estrategia de crecer y construir, por ello se considera la organización sólida donde mantiene y utiliza sus fortalezas a su conveniencia y favor para contrarrestar debilidades,
teniendo un segmento alto donde aprovecha sus oportunidades para disminuir sus debilidades y a su vez puedan convertirse en fortalezas. Con ello concluimos la disertación conforme a las matrices F, EFI y matriz interna-externa. Esperamos haya sido comprensible y de aporte a conocimientos futuros. Gracias por su atención.